Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es una tradición, vieja y sabia tradición, dedicar algo del tiempo del Viernes Santo a meditar sobre las últimas palabras que pronunció nuestro Señor antes de morir, las llamadas 7 palabras que dijo en la cruz. Son las últimas palabras aquí en la tierra cuando aún estaba vivo. Después pronunció otras, pero ya había resucitado. Son las últimas palabras que dijo y que encierran una especie de testamento. Es un moribundo, está a punto de culminar su misión, su tarea, lo sabe que ha llegado su hora y quiere decirnos algo para que nunca lo olvidemos. Las 7 palabras son recogidas en los 4 evangelios. 3 en el Evangelio de San Lucas, 3 en el Evangelio de San Juan y la central, la que ocupa el lugar 4, en los Evangelios de San Mateo y de San Marcos. Como sabemos, ni Lucas ni Marcos fueron testigos directos, pero Juan estaba allí y desde luego Mateo era apóstol y aunque no estaba allí, seguro que lo que el Señor dijo no se le olvidó porque se lo contaron. La primera palabra de Jesús, una palabra maravillosa y consoladora, es una palabra de intercesión. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Nos la cuenta San Lucas. Perdónales. Él, que es la víctima, se convierte en el abogado de sus asesinos, y da una excusa aparentemente de poco valor. ¿De verdad no sabían lo que hacían? Sabían que estaban matando a un inocente. Sabían que estaban matando a un hombre bueno. La envidia, sobre todo la envidia, era lo que había conducido a Jesús allí, al Calvario. Sabían sus asesinos, tanto los que pidieron su muerte, como los que aclamaron esa muerte, como el que permitió esa muerte que fue Pilato. Sabían que era un hombre bueno, que era un hombre inocente. Pero en realidad Jesús tenía razón. No sabían en el fondo lo que estaba pasando. No lo sabían. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. El Señor pone todo el peso de su amor, todo el peso de su generoso ofrecimiento al servicio nada menos que de sus asesinos. ¿Sabemos nosotros lo que hacemos cuando cometemos un pecado mortal? Sí, como aquellos que sabían lo que hacían. Pero somos conscientes del daño inmenso que le hacemos a nuestro Señor cuando cometemos un pecado. Somos conscientes del amor que Dios nos tiene y de la ofensa que representa cometer ese pecado, de la bondad de Dios y de la maldad nuestra cuando le ofendemos. ¿Somos conscientes? Creo que posiblemente no. Aún sabiendo y sí siendo conscientes de que lo que hacemos es un pecado. Por eso, ante todos los dolores provocados por los hombres, las guerras, el hambre, la injusticia,
ante todos los sufrimientos que el hombre causa a otro hombre o a sí mismo, el Señor se pone delante del Dios Padre Todopoderoso y Juez y le dice, con todo el peso de su amor, de su sacrificio, le dice, perdónales, en realidad no saben lo que están haciendo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no esté dispuesto a perdonar y no quiera perdonar. El problema no es que Dios se canse de perdonar. El problema es que nosotros nos cansamos de pedir perdón. Tenemos al mejor abogado, que en esta primera palabra suya, en la cruz, pone delante de Dios sus méritos para conseguir nuestra salvación. Dejémonos salvar. Pidamos perdón, por grave que sea nuestro pecado, pero a la vez, y eso también es muy importante, intentemos no volver a pecar más para no hacer sufrir a este Dios tan bueno, a este hombre tan bueno, a este Dios hombre que ha dado la vida por nosotros. Y así sea. Segunda palabra. Si la primera palabra de Cristo en la cruz era una oración dirigida al Padre, una oración de intercesión a favor nuestro, la segunda palabra está dirigida a un pecador en concreto. Está dirigida a una persona que estaba allí a su lado, muriendo con él, al buen ladrón. Se había producido, no sé si llamarle intercambio de opiniones o un cruce de acusaciones, que había comenzado el llamado mal ladrón, Gestas. Gestas había interpelado a nuestro Señor, viéndole en ese estado, peor que el que tenía el propio Gestas, porque a Gestas no le habían torturado. Y le había retado, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y sálvanos a nosotros también. Y nadie le defendía, quizá los que estaban presenciándolo, la Santísima Virgen, las otras mujeres, San Juan, no escucharon bien, no estaban cerca como para salir en defensa de Jesús, no sabemos. Pero ciertamente acusó a nuestro Señor y dudó de su divinidad. Y lo sorprendente fue que su compañero de crímenes, Dimas, salió en defensa de nuestro Señor. Un criminal defendiendo al inocente. La oscuridad defendiendo a la luz. Porque incluso en ese último instante, en esa oscuridad, brillaba algo de bien. En ese hombre criminal había todavía algo de bondad. Y las palabras de nuestro Señor fueron extraordinarias, porque fueron palabras de esperanza, fueron una promesa. Nos las cuenta San Lucas. Dice, te lo aseguro, certeza, seguridad, te lo aseguro, le dice a Dimas, que se convirtió en el primer santo canonizado de la historia, estando aún vivo y canonizado por el propio Cristo. Te lo aseguro, hoy
estarás conmigo en el paraíso. Te lo aseguro. Primera enseñanza de esta segunda palabra. Hay vida eterna. Te lo aseguro, dice Jesús, y no está precisamente en condiciones de bromear, de mentir. ¿Qué interés tenía Cristo en engañar? No estaba en condiciones de decir nada que no fuera imprescindible y verdadero. Está a punto de morir. Te lo aseguro. Y cuando se lo dice a Dimas, y lo debieron de escuchar naturalmente todos los que estaban allí, cuando se lo dice a Dimas, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Te lo aseguro, hay vida eterna. Te lo aseguro. Vas a morir. Cuando te llegue la hora, te lo aseguro, hay vida eterna. Ha muerto tu hijo. Ha muerto la persona que más querías. O va a morir. Te lo aseguro. Hay vida eterna, hay vida eterna. La segunda enseñanza es que esa vida eterna, que instantes antes Él ha pedido al Padre que nos conceda, perdonándonos cuando pedimos perdón, esa vida eterna es asegurada a un criminal. No hay pecado que Dios no pueda y no quiera perdonar. Dios no se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Pero cuando lo pedimos, lo recibimos, por criminal que uno sea. Y en este caso concreto, este hombre recibe el perdón porque defiende a Cristo. Cuando medito sobre esto, siempre recuerdo la historia de un santo sacerdote holandés en la época de las guerras de religión en Europa. Era un mal sacerdote. Mujeriego, bebedor. Los calvinistas estaban implantándose en Holanda y pensaron que este mal sacerdote fácilmente se pasaría a sus filas porque le estaban ofreciendo hacer legal todo lo que él hacía como católico de forma ilegal e inmoral. Él les contestó: soy un pecador, pero no seré un hereje. Y fue martirizado. Es santo. San Dimas es un pecador, pero defiende a Cristo. Le defiende. Y es en este momento en el que nuestro Señor necesita esa defensa por parte de los santos y por parte de los pecadores. Allí estaban para defenderle su Santísima Madre, santa entre los santos, y un criminal crucificado a su lado. Y a ese criminal el Señor le dice: tú, porque me has defendido, tus muchos pecados te son perdonados. Con otras palabras se lo había dicho a la adúltera que besaba sus pies y los bañaba con sus lágrimas. A quien mucho ama, mucho se le perdona. Si defiendes a Cristo, tus muchos pecados te son perdonados. Es una promesa, es una certeza, te lo aseguro. Hay vida eterna. Y defender a Cristo hoy es empezar ya, aquí en la tierra, a recibir el premio de esa vida eterna. Que así sea. Tercera palabra de Cristo en la cruz. Después de haberle asegurado al criminal
Dimas, que pasó a ser San Dimas, nuestro Señor se fija en aquel pequeño grupo que estaba acompañándole. Destacaba en ese grupo su mamá, la Santísima Virgen María. Estaba a su lado San Juan, entonces el más joven de sus apóstoles, después el evangelista. Y estaban también con ellos dos otras mujeres, quizá incluso la madre de San Juan y de Santiago Zebedeo y la hermana de la Virgen, otras mujeres. Es posible que Santa María Magdalena. Pero nuestro Señor se quiso fijar sobre todo en la Virgen y en San Juan. Nos cuenta este relato, esta palabra, nos la cuenta el propio San Juan. A la Santísima Virgen le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, refiriéndose a San Juan. Y al apóstol le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. María es la mujer, el modelo de mujer. Y así la llama Jesús. Podía haberla llamado por su nombre, podía haberle dicho mamá. La llama mujer porque está encomendando a toda mujer que cuide del hombre que es en realidad siempre más débil que ella y que le trate como a un hijo, que tenga paciencia con él. Y está además en este caso proclamando que María es la madre de todos nosotros, la nueva Eva. María es la madre de los que sufren, es el consuelo de los afligidos, es el auxilio de los cristianos. María es la madre que intercede. Desde ese momento, si no lo sabía ya antes, el encargo se hizo oficial. Son tus hijos, cuídalos. A toda mujer le dice esto: ese hombre es tu hijo, cuídale. Pero también se refiere y habla al joven Juan. Y a él le dice que cuide de María como si fuera su madre. Ahí tienes a tu madre, cuídala. Por lo tanto, está diciéndonos a los hombres: trata a las mujeres con respeto. No abuses de ellas, no las mancilles, no las trates como si fueran un objeto. Ámalas. Incluso a tu esposa, cuida de ella como si fuera tu madre, aunque tu relación sea distinta de la relación que tenías con tu madre. Establece, por lo tanto, un vínculo entre hombre y mujer, un vínculo más fuerte que el vínculo de los sentimientos, porque siendo un sentimiento es el mayor de todos, la relación de madre con hijo y de hijo con madre. Y encarga un cuidado recíproco del uno hacia el otro. Ambos tienen que pensar en el otro. Y si María, que representa a la mujer, tiene que cuidarnos a nosotros, también nosotros tenemos que cuidar de María. Y cuidamos de María, debemos cuidarla defendiendo su nombre, no permitiendo que la insulten, no permitiendo que la agravien. No digo que tengamos que actuar con violencia, eso no le gustó ni a Cristo, que mandó a San Pedro que envainara la espada cuando quiso defenderle en el huerto de los Olivos, y desde luego nada más lejos que la forma de actuar
de la Santísima Virgen. Pero hay demasiada pasividad en los católicos cuando se insulta a la Virgen. Incluso, por desgracia, cuando son otros católicos los que insultan a la Virgen. María nos ha sido confiada como nuestra mamá para cuidarla. Ella hace bien, no ha dejado de hacer bien su tarea. Tenemos que hacer nosotros bien la nuestra. Cuidar a María, que no es únicamente defender su honor, defender sus dogmas, sino también no darla disgustos. Y le damos un disgusto a la Virgen, le damos un disgusto a la Madre cada vez que cometemos un pecado. Pensemos en esto. La Virgen acogió, sin rechistar, con alegría, la tarea que Jesús la encomendaba y abrazó aún más fuerte al joven Juan. Acojamos nosotros también la tarea que se nos encomienda. Abracemos más fuerte a la Virgen María, el rosario diario, las palabras de cariño dirigidas a ella, la visita a sus santuarios y especialmente la imitación de la Virgen en su amor a Jesús y en su amor a los hombres. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Qué suerte tenemos. Tenemos madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Debería de decir también la Virgen lo mismo. Tengo un hijo que me quiere. Que así sea. Cuarta palabra. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra, que es la central dentro de las 7, el Señor ya ha pronunciado 3, le faltan otras 3. Curiosamente, no es contada ni por San Lucas, ni tampoco es contada por San Juan, que estaba allí. Es contada por los 2 evangelistas, San Mateo y San Marcos, que dirigen su evangelio, sobre todo San Mateo, dirigen su evangelio a los judíos que se habían hecho cristianos probablemente. Y por eso ambos no solo ponen la traducción al griego, sino que recuerdan e incluyen en su evangelio las palabras originales, con una pequeña diferencia entre uno y otro. Uno pone en la boca de Jesús el nombre de Dios en arameo y el otro lo pone en hebreo, Elí o Eloí. Están usando el lenguaje antiguo que fue el que usó Jesús. Y ellos no quieren olvidar ni siquiera la literalidad de esas palabras, porque Elí o Eloí, en arameo o en hebreo, era mucho más para un judío al cual iba dirigido el Evangelio que la palabra Dios. Era todo el peso del Antiguo Testamento. Era toda la carga emotiva y de respeto, de adoración, de temor incluso, no de terror, pero sí de temor, que el pueblo judío llevaba atesorando, defendiendo durante los más de 3000 años que habían pasado desde que Abraham salió de las llanuras de Ur en Caldea. Elí, Señor, Dios, el Dios de mis padres,
el Dios de la justicia, también el Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios creador, también el Señor juez. Elí, Elí, ¿por qué me has hecho esto? Lema sabactani, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Elí, Señor, he confiado en ti. ¿Por qué estoy muriendo de este modo? ¿Y por qué nos lo cuentan San Mateo y San Marcos? ¿Por qué se lo cuentan a los judíos? Porque los judíos estaban, por ser judíos, escandalizados de que el Hijo de Dios pudiera morir así. Para el judío, incluso para el que creía en la vida eterna, Dios premiaba a los buenos y castigaba a los malos. Basta con leer el libro de Job, por ejemplo, o el libro de la sabiduría. Dios premia a los buenos y castiga a los malos aquí en la tierra. Es muy tardíamente que se abre paso la fe en la vida eterna y por lo tanto el castigo o el premio. Más allá de la muerte hay que esperar hasta la revuelta de los macabeos 150 años antes de Cristo. ¿Y cómo podía ser alguien enviado por Dios, el propio Dios, si era castigado? ¿No era ese castigo la señal de que era un farsante, un embaucador, de que era falsa su pretensión de divinidad por la cual estaba siendo castigado? ¿Cómo podía Dios permitir que su hijo muriera? Podía incluso haber permitido que sufriera tortura, pero que muriera. Jesús está haciendo suyas estas palabras porque son las dudas de su pueblo judío al cual él pertenece. Y todavía nosotros, o muchos de nosotros hoy, experimentamos esas dudas. Experimentamos las dudas cuando pensamos que Dios nos castiga cuando algo nos va mal. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? O lo decimos de otros, Dios le ha castigado. En el fondo, seguimos diciendo que el sufrimiento es un castigo. Y por lo tanto, seguimos creyendo, aunque no lo digamos así, que Jesús en la cruz fue castigado por Dios, que se merecía ese castigo porque él, Jesús, no era Dios. Claro que si hubiera terminado ahí todo, no solamente las 7 palabras, que habrían sido 4, sino si hubiera terminado la historia de Jesús colgado del madero y sepultado sin la resurrección, pues efectivamente los judíos habrían dicho era un farsante. Pero Jesús en ese momento se quiere hacer cargo de las dudas de su pueblo y se quiere hacer cargo también de nuestras propias dudas. ¿No experimentamos nosotros la duda de fe, a veces tan fuerte, cuando estamos sufriendo? ¿Por qué Dios permite esto? Señor, te suplico, ayúdame. No tengo trabajo, estoy enfermo, hay guerra, tengo hambre, ayúdame. Y a veces que esa ayuda viene, milagrosamente incluso, pero otras veces no viene. A veces aparece una persona que ha sido inspirada por Dios y que te ayuda. Otras veces no. Y tu enfermedad avanza y llega la muerte, pasa el tiempo y no tienes empleo, tu familia se desmorona, la persona que amas fallece.
Y también nosotros, por fuerte que sea nuestra fe, decimos, Dios mío, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué? Esta palabra es una exclamación de dolor que Jesús quiso poner en su boca para hacer suyos los sentimientos del pueblo judío, que estaba escandalizado al verle crucificado, pero también para hacer suyos nuestros sentimientos. Como nunca en este momento Él fue uno de los nuestros. Como nunca en este momento Él es uno de nosotros. Y si se hace uno con nosotros, si se mete en nuestra piel hasta este punto, hasta este límite, es precisamente para que nosotros sepamos que nos entiende y podamos hacer lo que Él va a hacer a continuación, porque esta no fue la última palabra. Aquí Jesús pone en su boca y en su corazón nuestras palabras, nuestras dudas, nuestras crisis de fe. Pero lo hace para que sepamos hasta qué punto nos ha amado y para indicarnos cuál debe de ser el camino que debemos recorrer a continuación para no quedarnos en la duda y en la crisis. Porque si por dudar de Dios abandonamos a Dios, ¿qué nos queda? ¿Va a resucitar tu hijo? ¿Vas a conseguir trabajo? ¿Te vas a curar de la enfermedad? No. Lo que te queda es enfermedad, muerte, dolor, sin esperanza. Y ese es el mayor tesoro que nos ha querido dar nuestro Señor. No te cura el cáncer, a veces. No te da trabajo, a veces. No evita que muera la persona que amas, a veces. Pero siempre, siempre te sostiene. Siempre está a tu lado en la lucha. Siempre, si tú quieres, si tú no te alejas de Él, te hace capaz de no hundirte por difíciles y duras que sean las pruebas, si tú quieres. Que así sea. Quinta palabra. Tengo sed. La quinta palabra de Cristo nos la cuenta San Juan. Es una de las tres que cuenta San Juan. Ya nos hemos referido a una de ellas, aquella en la cual Jesús pidió a la Virgen que cuidara de nosotros y a nosotros que cuidáramos de la Virgen. Esta palabra expresa una necesidad. Jesús, que ha sido intercesor, que ha pensado en nosotros, la primera palabra, perdónales que no saben lo que hacen. Jesús, que nos ha dado esperanza, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, la segunda palabra. Nuestro Señor, que nos ha regalado a su madre, la tercera palabra. Nuestro Señor, que nos demuestra hasta qué punto se identifica con nosotros en nuestras dudas, la cuarta palabra. Ahora, que ya está terminando porque estaba a punto de cumplirse esa larguísima agonía de 3 horas en las cuales Él estuvo colgado del patíbulo del Calvario, desangrándose poco a poco y haciendo ese esfuerzo doloroso hasta el máximo que le suponía cada respiración. Ahora que ya está a punto de acabar todo, pide ayuda. Con esta palabra pide ayuda. Tengo sed. Era una ayuda física. Estaba desangrado y cuando uno pierde sangre necesita líquido. Tengo sed.
Pero también era otro tipo de ayuda la que estaba pidiendo. Tengo sed de ti, tengo sed de ti, te necesito, te quiero y te necesito porque te quiero, te necesito, tengo sed, tengo sed. Nunca olvidaré la primera vez que vi escritas estas palabras al lado de un sagrario. Supongo que seguirán allí y que estarán en las otras capillas semejantes. Era el sagrario de la capilla de las monjas de Santa Teresa de Calcuta, en la casa o en una de las casas que tienen en Madrid, donde acogen a enfermos de SIDA. Durante 2 años fui a estar por las noches cuidando a esos enfermos como voluntario. Bueno, no iba ni mucho menos todas las noches, como es natural. Y a lo largo de la noche teníamos que estar en vela, pues a veces estabas ayudándoles a ellos, pero otras veces tenías un rato de tiempo libre y me iba a la capilla a rezar. Y allí la vi escrita, tengo sed, tengo sed. Jesús tiene sed. Me necesita. ¿Dónde? Allí estaba muy claro, en los enfermos de SIDA que morían, y era horrible verlos morir, como morían. Eran los primeros años, la medicina no había avanzado como ahora, y aquellas santas monjas acogían en su asilo a los que se habían contagiado del SIDA, la mayor parte de ellos en la cárcel, por usar la misma jeringuilla de droga, por ejemplo. Y ya no los querían tener allí, ni tampoco los querían tener en los hospitales, porque entonces se pensaba que no había curación y que era extraordinariamente peligroso estar a su lado. Y estas mujeres los acogían. Jesús estaba en ellos. Y me estaba diciendo esto: tengo sed. Cuídame. Y nos lo dice, y me lo dice, cada vez que hay una persona que me pide ayuda y yo puedo ayudarla. Y además me dice, date prisa, no irías corriendo a recibir un regalo, a cobrar una herencia o a recibir la paga de tu salario. Más deprisa deberías ir para ayudar al que está sufriendo, porque tiene hambre, porque está solo, porque está llorando. Tengo sed, tengo sed. Y es una cosa muy concreta. Tengo sed, tengo hambre. Él, Jesús, te pide ayuda. Él que había dicho, ven bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve sediento y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Ahora es Él, en su propia persona y no en nombre de otro, el que nos dice tengo sed. Y nosotros debemos ser conscientes de que sigue gritándonos, suplicándonos esto. Y debemos ser conscientes de que tenemos que salir corriendo a ayudarle, sin perder el tiempo. Es Jesús que tiene sed. Pero el hecho de que, con sabiduría, las monjas de la Madre Teresa, inspiradas naturalmente por ella, tuvieran junto al sagrario esta frase, para mí indicaba algo más que el hecho de que aquellos moribundos de SIDA necesitaban ayuda. Jesús, en el sagrario, también tiene sed. Y las monjas, esas magníficas mujeres, dedican todos los días
2 horas a la oración. Y seguramente dedican casi todo el resto del día, salvo las pocas horas en que descansen, a atender a las personas necesitadas, a esos últimos de los últimos. Pero dedican 2 horas diarias a la oración. Y esa frase que San Juan nos impide olvidar, esa frase la tienen allí siempre presente. Tengo sed. Sí, en los enfermos de SIDA. Sí, en los niños abandonados que iban a ser abortados. Sí, en los ancianos, en los que mueren de hambre. Sí, pero también tengo sed en el sagrario. En ellos necesito tu caridad, pero también necesito tu caridad aquí. Tengo sed, te necesito a mi lado. Ven a acompañarme, ven a hacer oración, ven a hacer una visita, ven a comulgar, ven a misa. Y si no puedes venir, reza en lo escondido de tu habitación o dando un paseo, pero no me olvides, no me abandones. Tengo sed de ti. Mi corazón está necesitado de ti porque te amo. Si no te amara, no te necesitaría. Aquel que más alegría te puede dar y que más daño te puede hacer es precisamente aquel al cual tú más amas. Y así es de nosotros hacia Jesús. Él nos ama y somos nosotros los que podemos darle alegrías y los que podemos hacerle el mayor daño. Nos dice, tengo sed. En la Eucaristía, sacia mi sed con tu oración. Vente aquí, aunque estés distraído, estate a mi lado. Brinca mi corazón, mi sagrado corazón de gozo, cuando te veo entrar en la iglesia. Tengo sed de comulgar contigo, de entrar en tu cuerpo, de divinizarte, de hacerte aquello que debes de ser, de hacerte un auténtico hijo de Dios que vive en gracia. Tengo sed de ti y tengo sed de ti también en los que tienen hambre. No me abandones ni en el sagrario, ni en la Eucaristía, ni me abandones en los que sufren. No me abandones. Tengo sed de ti. Te necesito. Escuchemos esta voz siempre, cada día, siempre. Que así sea. Sexta palabra. Todo está cumplido. Un testamento o un documento no es válido si no tiene la firma. Jesús ya está terminando. Ya solo dirá una palabra más. Pero ahora está la sexta palabra, que la recoge en su Evangelio San Juan, allí presente. Es la firma de todo lo anterior. He terminado mi carrera, dirá años más tarde San Pablo. He corrido hasta el final. He mantenido la fe. Y ahora espero el premio, dice San Pablo. Y aquí Jesús lo dice también de otra forma. Pone la firma en el documento y por eso exclama, cuando ya apenas puede hablar, cuando sus palabras eran ni siquiera un suspiro. Por eso dice, todo está cumplido. ¿Qué es lo que está cumplido? La salvación. Todo está cumplido. He hecho lo que tenía que hacer. Para esto he venido. Para esto he venido. Lo había dicho. Cuando algunos de sus apóstoles querían hacerle desistir de ir a Jerusalén a ser crucificado, él decía, para esto he venido. Y cuánto deseo que suceda. Su amor por nosotros
le llevó a la cruz. Su amor por nosotros le llevó a la tortura inmensa, le llevó a la muerte. Pero ya, ahora, en ese momento, ya estaba terminando su pesadilla, su sufrimiento. Ya estaba acabándose. La tortura de no poder ni siquiera respirar, el dolor de las espinas en su frente, el dolor de la lanza en su costado, el dolor de los clavos en las manos y en los pies, el dolor que aún laceraba porque había llegado hasta el hueso, las flagelaciones de los soldados romanos. Ahora estaba ya para acabar su carrera. Había cumplido, por amor a nosotros. Había cumplido y había derramado su sangre e iba a poner el punto final con su muerte. Le faltaba muy poco. Había cumplido su labor de Salvador, de Redentor de toda la humanidad, pero de Redentor de cada uno de nosotros. Tus pecados están perdonados, le había dicho a la adúltera, añadiendo: no peques más. Nuestros pecados están perdonados por un Dios que no se cansa de perdonar, por un Dios que está dispuesto a perdonar todo, siempre, con tal de que simplemente le pidamos perdón. Todo está cumplido. Él ha pagado el precio de la justicia. Él ha pagado el precio de la misericordia. Él, Dios nuestro Señor, que se hizo hombre en el seno de la Inmaculada. Él, que ha asumido hasta el final la condición humana. Él ha cumplido su tarea. Todo está cumplido. Ha puesto la firma. Pero los contratos a veces llevan más de una firma. A veces tienen que llevar las firmas de los testigos. Esos testigos somos nosotros, que tenemos que poner la firma en el documento. Él me ha salvado, yo firmo aquí. Él me ha salvado, Él es mi Salvador, yo firmo. Millones y millones y millones firmamos ese documento. Él me ha salvado, Él me ha salvado. Y yo también quiero cumplir, primero dando testimonio de que Él es mi Salvador y solo Él es mi Salvador. Y luego diciéndole que también quiero cumplir, amándole a Él, no como Él me amó a mí, no puedo, pero sí intentando amarle lo más posible como Él me amó a mí. Hasta la cruz, hasta el martirio, por amor a Él, por agradecimiento a Él, yo también quiero poner mi firma en el documento. Él es mi Salvador, soy testigo de esto. ¿Qué habría sido de mí sin Él? ¿Qué sería de mí en el futuro sin Él? Pero también pongo mi firma para decir que yo también quiero cumplir. Que quiero cumplir amándole todo lo que puedo. Amándole hasta derramar la sangre, con su ayuda, por supuesto, amándole como le amó su madre, como le han amado los santos, amándole porque Él se merece y porque Él tiene derecho a que yo haga eso por Él. Todo está cumplido, que pueda decirlo yo también y poner mi firma en el último instante de mi vida, como Él la puso en ese último instante de su vida en la tierra. Todo está cumplido. Que pueda decir, como dijo Santa Teresa, que pueda decir, por fin, estoy contigo cuando me llegue la hora. Que así sea.
séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta séptima palabra nos la cuenta San Lucas y tiene el aire, el sabor de aquella primera palabra que permitió el nacimiento, la encarnación de Jesús. Aquella primera palabra fue pronunciada por la Inmaculada, la nueva Eva. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo me fío, yo confío. Confiar implica un riesgo. Por eso hay que asegurarse muy bien en quién se confía. Pero en la vida siempre hay que arriesgar. No a tontas, no a locas, no sin cabeza. Pero siempre hay que arriesgar. San Pablo dirá, refiriéndose a Jesús, sé de quién me he fiado. Y Jesús lo dice del Padre, sé de quién me he fiado. La Virgen lo dijo también de Dios Padre, me fío. Y Jesús, con esta última palabra suya, su última palabra antes de morir, después exhaló el Espíritu. Después de eso, quedaba la resurrección, el cumplimiento de las promesas, la vida eterna. Pero en este momento, en esta última exhalación, con las poquísimas fuerzas que le quedaban, lo que Jesús dice es, me fío. En tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, en ti confío. Si antes, en la cuarta palabra, había hecho suyas las dudas de su pueblo judío y de todos nosotros, cuando no vemos atendidas de forma inmediata las súplicas que dirigimos a Dios, si se había mostrado hasta el final y hasta lo último como uno de nosotros, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo había hecho para indicarnos que nos entendía, pero también para indicarnos el camino de lo que debíamos decir a continuación. Y esto es lo que debemos decir a continuación. Me fío. No le molesta a Dios que expresemos nuestras dudas. No le molesta. Jesús lo hizo. No le molesta a Dios que le pidamos que pase de nosotros ese cáliz, incluso con un milagro. Jesús lo hizo en el huerto de los olivos. No le molesta a Dios que tengamos dudas. Pero después de las dudas, tenemos que decir, yo confío en ti, me fío, yo confío en ti, me fío. En las dudas grandes y en las dudas pequeñitas, en las dudas cotidianas, en las dudas provocadas por nuestros propios pecados, o en las dudas que surgen cuando algo grave te zarandea y te saca de tus seguridades, de tu círculo de confort. Señor, no entiendo y me gustaría entender. Los hombres procuramos siempre eso, poner los pies en un suelo firme, y no entender es andar sobre el agua, no tener nada sólido debajo de los pies. Además del sufrimiento está la duda, que es casi peor que el sufrimiento. Con ese doble sufrimiento nos hundimos. El Señor nos indica el camino. Confía. Confiar nos permite andar sobre el agua. Confiar nos permite andar sobre las nubes. Confiar
nos da la fuerza para seguir luchando. Confiar nos impide hundirnos, pero confiar es también un acto de justicia debida a Dios. ¿No ha hecho lo suficiente para ganar nuestra confianza, para merecer nuestra confianza? ¿No está muriendo en la cruz, mostrando hasta el máximo su amor por nosotros? Señor, yo confío, yo me fío de ti. Tienes derecho a mi fe, tienes derecho a mi confianza. No voy a dudar de ti. Y aunque te exprese esas dudas, mi última palabra no será la duda, ni mucho menos el alejamiento. Mi última palabra será, tiene que ser, debe de ser, la confianza. Jesús, me fío de ti. Solamente desde esta confianza puedo añadir, te quiero, porque la confianza es el primer acto de amor. Y puedo añadir, te adoro, porque la confianza es debida al Dios Todopoderoso. Y puedo añadir, te doy gracias, porque la confianza como acto de amor es también una acción de gracias. Y puedo añadir, te pido perdón, porque tengo la confianza en que tú me vas a perdonar, aunque yo no lo merezca. Y puedo añadir, te pido ayuda para tantas cosas espirituales y materiales, para mí, para los míos, para mi patria, para el mundo, para la iglesia. Te pido ayuda porque confío en ti. Y puedo añadir, especialmente con María y como María, cuenta conmigo, me ofrezco a ti, porque tengo confianza en que tu fuerza, tu gracia, me hará capaz de vencer mis debilidades, me hará capaz de hacer el bien, me hará capaz de amarte como tú te mereces. Por eso, terminamos ahora esta meditación con esta palabra. Jesús la dijo justo antes de morir. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Nosotros hacemos nuestra esta oración diciéndole, Señor, yo confío en ti. Yo me fío de ti. Que así sea.